patología de lo que es el cervix, siguiendo lo que veníamos hablando de reproductor femenino, ¿ok? Entonces, comencemos con la configuración de lo que es el cuello uterino o cervix. Entonces, vemos acá la parte externa, lo que es el exocervix o ectocervix, que se va a continuar con la pared interna de la vagina, el tercio superior. Internamente pues ya vamos a tener lo que es el endocervix y acá arriba pues el útero. Todo esto es lo que es el cuello uterino. Macroscópicamente vamos a tener esta zona de unión entre lo que es el epitelio externo, que es un epitelio escamoso estratificado débilmente queratinizado, y lo que es el epitelio endocervical, que es un epitelio columnar alto mucoproductor con células adosadas en la membrana basal. Microscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, pues acá vemos lo que son el epitelio escamoso, las células escamosas que van a madurar hacia los queratinocitos acá en la zona más superficial. Estos son queratinocitos inmaduros. Y bueno, a medida que van subiendo, pues van madurando. Y acá vemos el cambio al endocervix, que es un epitelio columnar alto mucoproductor con los núcleos, como vemos acá, bien adosados a la membrana basal. Esta es la configuración tanto macroscópica como microscópica de lo que es el cuello uterino. Entonces, acá vamos a ver algo importante, y es que durante la especuloscopia, si no estoy mal se llama así, bueno, durante el examen físico al cuello uterino, lo que vamos a ver es esto que está acá, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues bueno, tenemos el cuello acá, todo esto es el cuello, y este que va a ser el orificio de entrada al endocervix. Sí, acá lo tenemos, vista macroscópica, vista ya desde la parte de adentro. ¿Y qué es lo que pasa? Al examen físico nosotros normalmente este cuello se va a observar así, edematoso, rojizo. Puede haber unos casos en los que se ve incluso más rojizo, más ulcerado, más, ¿cómo se dice? Edematoso, sí, más rojizo en general. ¿Qué pasa? No significa que esto sea anormal o que esto sea una lesión neoplásica, intraepiteliar, escamosa. No, no significa eso. Esto es algo normal y lo vamos a llamar un ectropión. Ectropión cervical. ¿Sí? Porque hay de otros lugares también. Entonces, un ectropión cervical es esto que observamos acá, que es la salida del epitelio columnar alto mucoproductor del endocervix a la zona externa del cuello uterino. Por eso se va a ver así. Como ya les dije, pues esto no diferencia ninguna patología, no diferencia en absoluto una lesión intraepitelial de una inflamación, no, es algo normal en el cuello uterino. Entonces, bueno, ¿qué más hay que decir de acá? Creo que eso por ahora. Entonces, comencemos con lo que son las lesiones, las patologías inflamatorias del cuello uterino. Y lo primero que hay que decir es que el cervix va a presentar más comúnmente lo que son las cervicitis crónicas. Es muy raro ver las cervicitis agudas, sin embargo, también se presentan por, por procesos como lo es la enfermedad pélvica inflamatoria, en los casos de pospartos, en los casos de posabortos. Pero lo más común es que se vea la cervicitis crónica. ¿Cómo vamos a ver la cervicitis crónica? Histológicamente. Histológicamente pues la vamos a ver con los cambios típicos que ya conocemos todos de inflamación crónica, que es infiltrado polimorfonuclear, que es infiltrado polimorfonuclear, fibrosis, edema de vasos sanguíneos, puede haber acantosis del epitelio. Entonces estos son cambios normales de inflamación crónica que ya conocemos. ¿Qué pasa?
algo importante que mencionó Ernesto es cuando tengamos una cervicitis crónica con acúmulos linfoides o cervicitis crónica folicular, mientras que no se demuestre lo contrario, vamos a pensar que es una infección por clamidia. Clamidia, en el 40% de los casos de cervicitis crónica va a ser clamidia. Entonces, cervicitis crónica folicular, recordemos, por clamidia, mientras que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la cervicitis, de una cervicitis? Pues mediante la exploración física o por la presencia de una leucorrea. ¿Qué es la leucorrea? El flujo abundante de un material fétido, de una sustancia fétida. Eso se define como leucorrea. Otras causas de cervicitis puede ser el Ureplasma uraliticum, la T. vaginalis, la Neisseria gonorrea, el virus del herpes simple 2 y la más común, que ya la vimos en vulva, el virus del VPH. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Dejo un momento para que piensen. Entonces es una cervicitis crónica. Listo, por los hallazgos que encontramos. Entonces continuamos. Acá, ¿qué tenemos? Una cervicitis aguda que, como ya lo dije, pues va a estar caracterizada por el gran aflujo polimorfo nuclear. Lo que es el edema del epitelio escamoso, que ¿cómo lo vamos a llamar? Una espongiosis. Vemos una mucosa hiperémica y congestiva, aquí podemos ver vasos congestivos. El aflujo polimorfo nuclear, por todo esto, aflujo polimorfo nuclear, la espongiosis por acá. Y bueno, esos son los hallazgos de la cervicitis aguda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una cervicitis aguda. Acá, ¿qué tenemos? Entonces, acá lo que tendremos es una cervicitis crónica. ¿Por qué? Bueno, por el alto aflujo polimorfo nuclear. Y como ya podemos ver en este caso, acá, vean que aquí tengo el epitelio escamoso que viene desde acá. Y vean acá, ya tengo epitelio endocervical. Vean cómo se interpone el epitelio escamoso junto al glandular. Entonces, ¿qué es esto? Una metaplasia escamosa. Hallazgos importantes en la cervicitis crónica, quizás los más importantes, el aflujo polimorfo nuclear y la metaplasia escamosa. ¿Ok? Eso importante. Entonces, cervicitis crónica. Continuamos. En estos casos de cervicitis crónica, ¿qué es lo que normalmente se presenta? Bueno, como ya lo dijimos, el infiltrado polimorfo nuclear y la metaplasia. ¿Qué pasa? Cuando el epitelio escamoso se viene a interponer acá sobre el endocervix, lo que hace normalmente es que estas glándulas acá que están saliendo hacia la superficie se vean obstruidas precisamente por ese epitelio escamoso. Cuando esas glándulas se obstruyen, ellas van a seguir produciendo moco y al seguirse produciendo moco y que estén obstruidas, lo que va a pasar es que pues se van a formar quistes. Estas glandulitas se van a empezar a agrandar, a formar quistes acá llenos de moco, que ¿cómo los vamos a llamar? Quistes de Nabot. Son estos de acá que se alcanzan a ver en el cuello uterino, quistes de Nabot. Incluso acá, vean, acá podemos ver un quiste de Nabot. Esto es un quiste de Nabot. ¿Sí? Ven, la glándula no tiene salida hacia la superficie. Vemos esta glándula que está supremamente grande. Y pues acá en los laditos tiene como un aflujo de polimorfonucleares. Entonces, pues eso es un quiste de Nabot que también es muy característico. Entonces, tenemos tres características importantes en lo que es la cervicitis crónica. Cervicitis crónica, ¿sí? En general, que son, primero, aflujo polimorfonuclear. Segundo, se me pasó. Bueno, quistes de Nabot. Y segundo, acá la metaplasia escamosa, eso era.
la metaplasia escamosa. 3 hallazgos importantes en la cervicitis crónica, si se los preguntan. Primero, aflujo polimorfonuclear, metaplasia escamosa y quistes de Nabot muy característicos de estos procesos inflamatorios. Seguimos con otra patología. No es frecuente, se presenta más o menos en el 5% de las mujeres en edad reproductiva, y son los pólipos endocervicales, que son masas que van a protruir hacia la luz del endocervix o incluso pueden llegar a ser tan grandes que protruyan hacia el exocervix. Miden entre 1.5 a 2 centímetros, pueden ser sésiles, o sea, sin pedículo, o pediculados. Según tengo entendido, lo más común es que sean pediculados, pero pueden ser de esas dos formas. Y tener claro que la posibilidad de que estos pólipos se malignicen, en el libro de Robbins habla de que es nula, habla de que es imposible. Sin embargo, Ernesto dice que es muy mínima la posibilidad de que se malignicen. Entonces, pólipo endocervical, muy poco probable que se malignice. ¿Qué síntomas sí provoca? Lo que es la amenorragia, ¿sí? Provoca sangrados uterinos orgánicos en este caso. Recordemos que el sangrado uterino, la hemorragia uterina anormal, la vamos a dividir en una hemorragia uterina orgánica y una hemorragia uterina disfuncional. En la orgánica es donde sabemos cuáles son los medios que la causa, en este caso un pólipo endocervical, y en los disfuncionales lo que vamos a tener es que son causas que no podemos observar, ¿sí? Por ejemplo, un ciclo ovulatorio, por ejemplo, no sé, causas hormonales que no son, por decirlo así, tangibles, no son visibles. En este caso, pues es una hemorragia uterina orgánica por el pólipo endocervical, ¿ok? Entonces, bueno, la importante acá, la posibilidad de malignización es mínima. Histológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, como una lesión arborescente. Vean por acá el epitelio. ¿Qué epitelio es este? Epitelio columnar alto mucoproductor del endocervix. Va a ser una lesión arborescente porque se van a meter estos, el epitelio por acá. ¿Sí? Vean cómo se mete el epitelio. Una lesión arborescente que tiene un estroma de tejido conectivo laxo y llena de glándulas precisamente también endocervicales, con un epitelio columnar alto mucoproductor. Estos pólipos, bueno, aquí vemos ya una vista mucho más general de lo que es un pólipo. Vean que es una lesión arborescente con estroma de tejido conectivo laxo, glándulas por acá en el interior, y importante saber que estos pólipos endocervicales, cuando protruyen hacia el exocervix, pueden sufrir metaplasia escamosa, ¿ok? Entonces, listo, eso ya es lo importante sobre pólipos endocervicales. Entonces, ahora pasemos a las neoplasias de lo que es el cuello uterino. Ok. Entonces, ok, antes de entrar a lo que es el cáncer, lesiones malignas de cervix, quiero venirme acá. Y es a la clasificación que le vamos a dar a la displasia que va a tener este epitelio escamoso, ¿sí? ¿Qué es lo más común que nosotros encontremos? Bueno, lo más común va a ser el epitelio, el carcinoma escamoso. Entonces vamos a verlo con el epitelio escamoso. ¿Qué vamos a ver? Una progresión desde displasia, que va a ser leve, moderada y severa, hacia un carcinoma in situ, ¿sí? A través de los años, pues esta clasificación ha ido variando de pasar primero desde displasia, luego a una neoplasia intraepitelial cervical, que son estas siglas, y luego una clasificación actual que es la que tenemos, que es la de Bethesda, que es la lesión intraepitelial de bajo grado o lesión intraepitelial de alto grado, ¿sí? Entonces vamos a ver acá.
Tenemos estas celulitas acá, ¿sí? Miremoslo mejor con este dibujo que tengo por acá, con esta fotografía, dibujo no es, que está por acá, listo. Debemos saber cuál es la configuración de lo que es el epitelio escamoso. Este epitelio escamoso va a estar configurado aproximadamente por un número de células que son de 21 a 27 capas de células escamosas que se van a dividir en 4 estratos: 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar este estrato de acá? Este va a ser el estrato basal. Este de acá, ¿cómo se va a llamar? Parabasal. Este de acá va a ser el intermedio. Y este de acá va a ser el superficial, ¿sí? Esos 4 estratos en los que se va a dividir el epitelio normal escamoso. ¿Cuánto tarda una célula basal en pasar desde este estrato basal hasta el superficial? De 3 a 7 días. Y esto va a depender del influjo hormonal. En este caso, los estrógenos. ¿Sí? Importante saber esto de la configuración del epitelio escamoso. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la célula va obteniendo mutaciones, va a ser más displásica. ¿Cuáles son los cambios normales de una célula displásica? Ok, entonces aprendámonos. Son 5 cambios. Vamos a escribirlos por acá. Perdón, esto se agrandó. Ya, entonces son 5 cambios para una célula displásica. Primer cambio que vamos a observar: pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Veámoslo acá. Veámoslo por acá. Listo, por acá. Entonces, veamos que a medida que la célula va adquiriendo mutaciones, estas células basales van a perder la relación entre lo que es el núcleo y el citoplasma que tienen. Bueno, acá no se ve muy bien, pero lo normal es que el citoplasma comience a disminuir y el núcleo comience a agrandarse. Entonces ya se ve una célula mucho más llena de núcleo, ¿sí? Mucho más llena de núcleo, se pierde esa relación. Primera cosa importante a ver en una célula que está sufriendo displasia. Segunda, estas células van a perder la polaridad. Vean que todas estas células de por acá están bien organizaditas, una encima de la otra, ¿sí? A medida que esto va siendo más displásico, estas células se comienzan a desorganizar, una por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, así. Esa es la pérdida de la polaridad de las células. Lo otro, una célula no se va a parecer a la otra, entonces ¿qué va a tener? Pleomorfismo celular. Estas células ya no se van a aparecer. Va a aparecer hipercromatismo y figuras mitóticas. Entonces, vengámonos acá y volvemos a colocar esos 5 hallazgos de las células con displasia. Acá. Entonces, 5, recordémoslos. Primero, pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Segunda, la pérdida de polaridad de la célula. Tercera, pleomorfismo celular. Cuarta, hipercromatismo. Y quinta, figuras o cuerpos mitóticos. Ok, listo.
Teniendo claro eso, entonces vamos a ver que el carcinoma más común en el cérvix va a ser el escamocelular. El carcinoma escamocelular. ¿En qué relación? Bueno, 80% va a ser escamocelular, 20% va a ser adenocarcinoma. Se habla de un 15 a 20% de carcinoma, de adenocarcinoma. El otro 5 pues van a ser tumores que pueden presentarse en ese cérvix, sarcomas, carcinosarcomas, tumores neuroendocrinos, etc. Bueno, ok. Saber que el más peligroso, el que tiene más malignidad, va a ser el adenocarcinoma. Este va a ser el más peligroso, ¿sí? Va a generar más muerte. ¿Cuál es la edad de mayor incidencia? Bueno, en el escamocelular, la edad de mayor incidencia va a ser entre los 40 a los 45 años. Subámosle 10 años más. Al adenocarcinoma, la mayor incidencia va a ser entre los 50 hasta los 55 años. Y como dato adicional, para el adenocarcinoma de endometrio, la edad de mayor incidencia va a ser entre los 60 y los 65 años. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos claro acá carcinoma escamocelular y adenocarcinoma, que son los más frecuentes en cérvix. Miremos acá cómo se van a ver esas células en la prueba de tamizaje que más se utiliza. Bueno, entonces, ¿cuál es la prueba de tamizaje que más se utiliza? La citología. Acá vamos a ver las células escamosas en una citología. Esto es una citología normal donde podemos ver células escamosas. Estas son células superficiales. Estas son células que pueden ser parabasales. ¿Cómo las diferencio? Porque bueno, las parabasales tienen un núcleo mucho más grande que las que son superficiales. ¿Ok? Bueno, otra cosa importante. Cuando se toma, bueno, no importante, es como un dato. De cuando se toman las citologías, puede variar la aparición de células según el tiempo o el estado en el que se tome la citología de esa mujer, dependiendo del ciclo. Una mujer que está en ciclo estrogénico antes de la ovulación va a tener principalmente células superficiales, porque el epitelio está proliferando. Entonces, durante este ciclo vamos a ver principalmente células superficiales. ¿Qué pasa si yo le tomo la citología a una mujer que es posmenopáusica, o una mujer a una niña, ¿sí? Que todavía no está en edad reproductiva? Pues que voy a observar principalmente células parabasales y basales. Eso es un dato ahí como importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en citología? Bueno, estas son células endocervicales, vean que se ven como más chiquitas, como en panal de abeja. Células endocervicales y células exocervicales. Así es como se va a ver en la citología de cervix. Bueno, otra cosa importante. En el momento en que yo comienzo en que las células de ese cervix se comienzan a desdiferenciar, a generar displasia, pues eso va a comenzar a infiltrar, ¿sí? Y lo más común es que infiltre tejido, que le quede más difícil infiltrar lo que es la membrana basal. ¿Qué pasa? Cuando esas células se comienzan a ir hacia los lados y comienzan a encontrar lo que son las glándulas endocervicales, esas células displásicas van a comenzar a infiltrar esas glándulas. ¿Y cómo se va a llamar esto? Bueno, esto se va a llamar un carcinoma escamoso infiltrante con invasión glandular. ¿Sí? Carcinoma escamoso infiltrante de cervix con invasión glandular. Importante recordarlo, veámoslo acá con inmunohistoquímica. Esto creo, si no estoy mal, que es un P16, porque se ve como naranjadito. Entonces, vean cómo estas células no salen de la glándula, sino que están acá en la glándula, no están infiltrando el estroma, sino que están limitadas a la glándula. Entonces, carcinoma escamocelular infiltrante de cervix con ¿cómo se llama? Con invasión glandular.
Entonces, continuando. Ahora veamos qué pasa cuando esta displasia infiltra la membrana basal. Recordemos que el primer vaso linfático después de la membrana basal va a estar a 2 milímetros, ¿sí? Después de la membrana basal. ¿Qué pasa? Aquí vemos que esta lesión está infiltrando ya el estroma. Y lo que se hace en estos casos es medir cuánto está infiltrando desde la membrana basal hasta el lugar en el que está infiltrando. Si esa infiltración va antes de los 5 milímetros, vamos a llamarlo un carcinoma microinvasor de cervix infiltrante, ¿sí? Y cuando esa lesión ya infiltra más allá de los 5 milímetros, pues lo vamos a llamar un carcinoma invasor. Entonces, ahora miremos cuáles son los factores de riesgos asociados para la formación del cáncer de carcinoma escamoso de cervix. ¿Cuál es el principal factor asociado? Bueno, el contagio por el virus del papiloma humano. Está aquí en el centro y es el principal factor de riesgo. Se dice que por lo menos un 97% de las pacientes que tienen carcinoma escamoso de cervix van a estar contagiadas por las cepas de alto riesgo del virus del papiloma humano. ¿Cuáles son estas cepas de bajo riesgo? Bueno, recordemos 16, 18, 31, 33, 35, 56 y 58 principalmente. La mayoría de los casos, el 70% van a estar compuestos por las cepas 16 y 18. Recordemos eso. Entonces, principal factor de riesgo para el carcinoma escamoso de cervix. Otra es la edad temprana de inicio de relaciones sexuales, la promiscuidad también, pero pues esos ya son factores como pues no tan importantes. El principal es lo que es la infección por el VPH. Y pues también vamos a encontrar cánceres que son asociados a la genética, por el consumo de nicotina, más que todo el escamocelular es por consumo de nicotina. El adeno casi no se ve influenciado por esto. Pero bueno, esos son los factores de riesgo principales. Aquí los tenemos también. Uso prolongado de anticonceptivos orales, debilidad del sistema inmune, historia familiar, la multiparidad también, el consumo del tabaco, múltiples parejas sexuales, principal el contagio por virus del papiloma humano, dieta baja en frutas y vegetales, y bueno, esos son ya como otros factores de riesgo que no son tan importantes en estos casos. Veamos cómo el virus del papiloma humano entonces genera esta displasia, esta mutación en las células, en los queratinocitos, en el epitelio escamoso. Entonces, vamos a ver que el virus del VPH va a tener una predisposición a infectar principalmente células inmaduras del epitelio. ¿Por qué entonces se ve mayormente afectado lo que es la unión escamocolumnar y esas zonas entre las que hay un cambio de epitelio escamoso y mucoso? Porque en estas zonas van a haber espacios, van a haber hendiduras entre estas células que le permite al virus meterse por acá y llegar rápidamente hasta estas células basales, que son las células inmaduras, los queratinocitos inmaduros. El virus va a entrar a estos queratinocitos inmaduros. Recordemos que el virus del VPH va a ser un virus de DNA, por lo tanto necesita el material genético, el ADN de esta célula para poder replicarse. Pero ¿qué pasa? A medida que estas células basales van subiendo, se van diferenciando más, van ganando, van siendo más maduras, pues estas células no se van a replicar, no van a utilizar tanto ¿cómo se dice? Esa maquinaria para replicarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus del VPH? Mediante dos proteínas que genera principalmente, pues el virus del VPH genera muchas proteínas, pero principalmente mediante estas dos, que es la E6 y la E7, lo que va a hacer es llegar a ese núcleo celular y va a unirse, por lo menos la E6 se va a unir
a la parte hipofosforilada de la RB, que es un supresor de tumores, un gen supresor de tumores, y lo que va a hacer es que lo va a inhibir. Eso hace la E6, se une a la RB y va a inhibir este gen supresor de tumores. Y por otra parte, la E7 lo que va a hacer es inactivar a la P53, ¿sí? ¿Qué me hacen estas dos cosas? Pues obviamente me van a inmortalizar esa célula y va a hacer que esa maquinaria comience a replicar este virus. Se comienza a replicar, se comienza a replicar. Y esto pues es lo que me va a generar las mutaciones que va a generar estas células, ¿sí? Entonces, E6 lo que se va a unir es a la RB y me va a producir mutaciones en esta, también en el P21 y en la P27. Y lo que me va a hacer la E7 es inactivar el P53. Todo esto pues me va a llevar a mutaciones que me van a generar displasia y pues ya sabemos la evolución de esto, ¿ok? Entonces, saber que el BPH infiltra tiene predilección principalmente por las células inmaduras del epitelio basal del epitelio escamoso. Aquí lo vemos, bueno, me salté, lo expliqué en la diapositiva anterior, pero bueno, es esto. La E6 pues va a inactivarme la RB, la P21 y la P27, y la E7 va a inactivar la P53. Ahora, ya lo dije, ¿cuál es la prueba de tamizaje principal para el cáncer de cuello uterino? Bueno, es la citología. Sepamos entonces que la citología no es una prueba buena, ¿sí? No es una prueba que tenga una alta sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad? Que me detecte qué mujeres realmente tienen una displasia real, ¿sí? Pero es muy buena como una prueba de tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? Bueno, primero miremos cuáles son las mujeres que vamos a meter dentro de este tamizaje, ¿sí? Cuáles son las mujeres que, por ejemplo, si nosotros estamos en el rural y somos los encargados de la promoción y prevención, ¿a qué mujeres vamos a llamar a la toma de la citología? Bueno, mujeres que estén en edad reproductiva y que hayan comenzado ya las relaciones sexuales. Esas son las mujeres que vamos a meter por acá. Y lo que me va a hacer la citología es precisamente eso, un tamizaje que me las va a dividir en mujeres con lesiones epiteliales de bajo grado, mujeres con lesiones epiteliales de alto grado, aquellas que tengan carcinoma in situ, y pues ya las que tengan carcinomas microinvasivos e invasivos. ¿Okay? Entonces eso es lo que me va a hacer la prueba de tamizaje, que en este caso es la citología. ¿Cómo se va a tomar una citología? Bueno, ya había hablado de la sensibilidad de la prueba, que está entre un 40 y un 70%, es una sensibilidad muy baja. Y ya la especificidad, pues sí es un poquito más grande, pero pues no es una prueba buena, ¿sí? Por lo tanto, con el resultado de la citología, nosotros no vamos a tomar una acción sobre esa paciente, sino que con la citología lo que vamos a hacer es remitirla, ya sea al ginecólogo, para que le haga una colposcopia o una colposcopia y posteriormente pues una biopsia, que el gold estándar para el diagnóstico de carcinoma cervical va a ser la biopsia. Con citología no se hace el diagnóstico. Otras pruebas que se hacen va a ser el test de BPH, que se hace también complementario a la citología, pero bueno, esto pues ya aparte. Normalmente se puede tomar primero el test de BPH y posteriormente la citología, pero pues esto ya va en el médico que realice esta citología. ¿Cómo se va a tomar la citología? Bueno, pues obviamente hay que tener un tacto en todo esto. Es un procedimiento que ya veremos más adelante, pero lo que nos explican los doctores es que pues comentarle a la paciente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se busca, y se va a tomar una muestra de este cuello uterino con este utensilio, con esta escobita de por acá. Hay que procurar que la muestra sea tanto del exocervix como del endocervix para tener una muestra buena de estas células. ¿Qué pasa? Solamente, bueno,
Ahí varían un poco porque pues, el doctor Ernesto en la clase de él lo que dice es que solamente hay una contraindicación para tomar la citología, que el resto no importa, solamente hay una contraindicación y es cuando se tiene sangrado abundante y en los últimos trimestres del embarazo. Sin embargo, el doctor Carlos lo que dice es que pues hay muchas otras contraindicaciones, como tener relaciones sexuales el día antes, que tenga leucorrea, que tenga menorrea. Sí, pero bueno, creo que el más importante, la contraindicación más importante es cuando la mujer está embarazada en el último trimestre del embarazo y cuando haya una menorrea abundante, ¿sí? Una menorrea. ¿Por qué? Porque este flujo sanguíneo lo que va a hacer es confundir o no dejar leer bien lo que es la citología. Bueno, una vez se toma esta muestra del cuello uterino, lo que se va a hacer es esparcirla por un lado así, esta muestra del exocervix, y por otro lado de esta manera, muestra del exocervix. Una vez se toma esta muestra, se debe fijar inmediatamente con alcohol etílico al 96 o 95%. Eso es lo que se debe hacer. Pues obviamente aquí se marca con el nombre de la paciente, etcétera, lo que se tenga que marcar. Y pues así es como se toma una citología. ¿Qué se mira en una citología? Bueno, la calidad de la muestra, que sea una muestra buena, que sea significativa, que haya tanto presencia de células exocervicales como endocervicales, que esté bien fijada. Y una vez se hace esto, pues se hace el reporte de esta citología. Un reporte molecular que se hace es el ASCU, que son células escamosas que no presentan lesión de displasia, que no presentan lesión escamosa, y el ASC-H, que es cuando estas células ya presentan cierto grado de displasia. ¿Sí? Esto es una clasificación meramente molecular y lo que me dice es como el pronóstico que va a tener, el pronóstico no, como el paso a seguir que va a tener esa paciente. ¿Sí? En el caso en que el reporte sea un ASC-US, lo que se va a hacer es un seguimiento, puede venir a citología dentro de 6 meses, un año. Y si vuelve a salir positivo, pues bueno, ya se toma una acción más prudente sobre esta paciente. En el caso de lo que es el ASC-H, pues ya sí se manda al ginecólogo para que le haga una colposcopia y posteriormente una biopsia para mandar la patología y que se descarte pues el carcinoma de cervix. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, que a través del tiempo esta clasificación de la displasia pues ha ido cambiando, ¿sí? Anteriormente se usaba una clasificación por lo que era la displasia, lo que es la displasia leve, displasia moderada, displasia severa y ya lo que es el carcinoma in situ. Luego esto evolucionó y me lo clasificó mejor en lo que es neoplasia intraepitelial cervical grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Qué me encapsula la neoplasia intraepitelial cervical grado 1? Bueno, me encapsula los cambios por BPH. Recordemos cuáles son los cambios por BPH. Presencia de coilocitos, binucleación, disqueratosis y células en polca. Ok, esos son los cambios por BPH. Entonces, ¿qué me encapsula la displasia, la neoplasia intraepitelial cervical de grado 1? Bueno, me encapsula estos cambios por BPH y la displasia leve. ¿Qué me encapsula la neoplasia intraepitelial cervical grado 2? La displasia moderada. Y la neoplasia intraepitelial cervical grado 3, pues me va a encapsular la displasia severa y el carcinoma in situ. Actualmente llegó Bethesda y lo que dijo fue, vamos a clasificar esto en una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que es todo esto, y la lesión intraepitelial escamosa de alto grado.
¿sí? ¿Qué me encapsula la de bajo grado? Bueno, es toda la NIC1 con los cambios por BPH. Y la lesión intraepitelial de alto grado me va a encapsular la NIC2 y la NIC3. Ok, entonces esta es la clasificación que se utiliza actualmente. Acá podemos ver otra vez esto que ya lo habíamos explicado. Bueno, la neoplasia intraepitelial de bajo grado, neoplasia intraepitelial de alto grado y el cáncer de cuello uterino ya infiltrante. Recordemos que hay que mirarlo como si fuera microinvasor. Hay que ver pues si es microinvasor o ya es invasor y se pone la medida que esté infiltrando en estos casos. Cuando tenemos dudas acerca del diagnóstico, cuando tenemos dudas acerca de qué tanto está infiltrando el epitelio, qué tanto yo tengo displasia, pues se hacen otros estudios, como lo es en este caso acá. Esto es una hibridación in situ, que aquí podemos ver todas estas células negras infectadas por el virus del BPH. Esto es una esto es un Ki67 que me va a marcar el índice de proliferación celular. Veámoslo acá, cómo está ese Ki67 hasta por acá arriba. Esto me marca la proliferación celular. Y acá tenemos un P16 que vean todo lo que está infiltrando. ¿Sí? Entonces esos son marcadores que nos ayudan a decir, listo, es un NIC1, es un NIC2, es un NIC3. Ok, entonces estos son otros estudios de inmunohistoquímica que nos ayudan. Entonces ahora miremos acá. ¿Cuál sería el diagnóstico acá? Primero, pues miremos que esto está infiltrando todo el epitelio y el estroma. Vean acá, está todo infiltrado. Entonces, primero, pues sabemos que es un carcinoma infiltrante. ¿Ok? ¿Qué células tenemos acá infiltrando? Vemos que son células como cuadraditas, ¿cómo se dice? Bueno, estos se asemejan a células escamosas. Entonces, esto es un carcinoma escamoso. Esto es un carcinoma escamoso infiltrante de cervix. Ok, carcinoma escamoso infiltrante de cervix. ¿Por qué no adenocarcinoma? Veámoslo acá. Acá tenemos una glándula, pero esta glándula no está mal. No vemos el epitelio normal, que es el columnar mucoproductor normal. No lo vemos con cambios displásicos. Entonces, esto es una invasión de células escamosas. Entonces, bueno, ya hicimos el diagnóstico acá. ¿Qué es esto? Bueno, veamos acá entonces que este es epitelio glandular. A diferencia del que vimos ahorita, veamos las células de acá. Van a estar unas células mucho más displásicas, mucho más desordenadas. Veamos acá estas células que tienen núcleos acá dispersos, unos hacia la base, otros hacia el exterior. Aparte de eso, el infiltrado que hay, veamos el estroma, cómo está infiltrado, por lo menos acá. Todo eso es infiltración de estas células tumorales. Vamos por acá, esta infiltración de células tumorales. Y figuras mitóticas. Entonces, ¿esto qué es? Un adeno, porque me está formando glándulas. A partir de las glándulas es que se está formando un adenocarcinoma infiltrante de cervix. Entonces continuemos por acá. Este de acá, ¿qué es? Veamos entonces. Va a tener tanto glándulas como epitelio acá, que asemeja al epitelio escamoso. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Como un carcinoma adenoescamo. Un adenoescamo carcinoma infiltrante de cervix.
¿sí? Se denomina así porque está formando glándulas y aparte tengo material de lo que es el epitelio escamoso. Entonces, adenoescamocarcinoma, infiltrante de cervix. Acá que tenemos, bueno, acá vamos a ver glándulas en todo el epitelio, glándulas, infiltrado, obviamente esto está infiltrado, entonces un adenocarcinoma infiltrante. Y se acuerdan que les dije que el adenocarcinoma pues era más maligno, tenía más características malignas. Pues vean acá la necrosis que me está generando. El adenocarcinoma normalmente genera necrosis. Y bueno, pues estos ya son los hallazgos en la citología. Entonces, ¿qué son estas? Células escamosas superficiales, células escamosas intermedias o parabasales. Y bueno, aquí que ya tenemos. ¿Qué es esto? Esto es un coilocito. Estos son hallazgos de coilocitos acá en las células superficiales. Vemos que ya son células que están binucleadas, que tienen el citoplasma acá blanquecino. Vean acá la binucleación. Y pues esos son hallazgos típicos de la infección por VPH en citología. Recordemos que pues en la citología es importante ver que células tanto exocervicales como endocervicales. Vean, estas son endocervicales, que las vemos ya más azulitas, más como pegaditas como en panal de abeja. Estas células que son como en renacuajo, en forma de renacuajo, esto de acá, ya nos indican que es un carcinoma. Ok, estas células son características de cuando ya hay carcinoma, y lo mismo estas que son así alargaditas, que parecen una fibra muscular. Esto ya lo que nos indica es que es un carcinoma. Entonces, ¿qué pasa cuando se está cuando ya se va a tomar la muestra citológica? Bueno, normalmente lo que se hace es una prueba de Lugol, un test de Lugol. O actualmente lo que se hace es con ácido acético, ¿sí? Bueno, lo que es vinagre. Entonces se unta este cuello uterino, se unta con el Lugol o con el vinagre, y recordemos que estas células escamosas lo que me van a producir es glucógeno. Entonces la reacción de el vinagre junto con el glucógeno lo que me va a hacer es una reacción que me va a marcar estas células que contienen glucógeno, que son las normales, más blanquecinas, mientras que aquellas que no están produciendo glucógeno pues van a estar hipocactantes. Entonces normalmente lo que hace el ginecólogo es hacer este test, y va a tomar la muestra de estas zonas que son hipocaptantes. Estas zonas que son hipocaptantes, normalmente ahí es donde se puede apreciar mejor la lesión en citología. Entonces recordar esto. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver el carcinoma? Bueno, puede ser de tres maneras. Puede ser tanto exofítico, como ulcerado, como difuso. Y el carcinoma escamoso lo vamos a clasificar en dos tipos. Un tipo 1, que es de células grandes queratinizantes. Esto significa que es bien diferenciado porque esas células escamosas van a producir queratina, por lo tanto no se diferencian tanto de las normales, pero pues ya hay un carcinoma. Un tipo 2, que va a ser de células grandes no queratinizantes, y este ya es moderadamente diferenciado. ¿Y cómo lo vamos a estadificar este cáncer? Bueno, va a haber un carcinoma en estadio 0. ¿Qué es un carcinoma in situ? ¿Cuál es la clasificación que se acuerdan que les dije para el carcinoma in situ? Bueno, devolvámonos por acá y vamos a ver que el carcinoma in situ entonces va a estar acá principalmente grado NIC2, NIC3 o NIC3 no, perdón, NIC2 y lo que es la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Entonces eso es el carcinoma in situ. Devolvámonos por acá y vamos a ver entonces, ese es el estadio 0. Estadio 1, ¿qué pasa con el estadio 1? El estadio 1 lo vamos a dividir en 4 variantes.
¿sí? El estadio 1 va a ser el carcinoma limitado al cuello uterino, ¿sí? Puede que ya haya infiltrado, pero está limitado al cuello uterino. Entonces, el 1A va a ser un diagnóstico preclínico, solamente por microscopio. ¿Cuál va a ser este? El microinvasor. Solamente lo vamos a ver al microscopio. El estadio 1A sub 1 va a ser aquel que llegue hasta máximo 3 milímetros de profundidad. La extensión, pues no nos vamos a meter con la extensión, eso no lo menciona Ernesto, entonces pues no nos vamos a meter con esto de la extensión, pero que haya una invasión estromal de máximo de 3 milímetros. El 1A sub 2 va a llegar hasta máximo 5 milímetros, medidos desde la base, desde donde comienza a infiltrar. Obviamente, pues si yo tengo una extensión glandular que ven hasta acá, y comienza a infiltrar acá, pues yo no voy a medir desde acá, sino que voy a medir desde donde comienza a infiltrar. Eso es importante. Entonces, el 1A sub 2 va a llegar hasta máximo 5 milímetros de profundidad desde donde comienza a infiltrar. El 1B va a ser este carcinoma invasivo, histológicamente limitado al cuello uterino y mayor al 1A sub 2. Ahora vámonos al estadio 2. El estadio 2 va a ser aquel que se extiende más allá del cuello uterino, pero no alcanza la pared pélvica. Este va a afectar el tercio inferior de la vagina, el tercio superior, pero no alcanza a llegar al tercio inferior de la vagina. El estadio 3 va a ser aquel que ya se ha extendido a la pared pélvica, en lo que le hizo falta al 2, ya se extendió a la pared pélvica. Y ya infiltra el tercio inferior de la vagina. Y por último, el estadio 4 es aquel que ya hace metástasis. ¿A dónde va a ser las metástasis? A riñón, a sistema nervioso central, pulmones, eso ya no lo sabemos. Y estadio 4 que hace metástasis. Y por último, acá, esta tablita es, bueno, primero antes de esa tablita, miremos, y es que lo que se ve normalmente y por lo que se mueren estas mujeres con carcinoma escamoso o con adenocarcinoma, lo que se ve es que este carcinoma infiltra los uréteres. ¿Qué me provoca esto? Pues una estenosis del uréter que me va a producir una uremia, y normalmente esto es por lo que se mueren estas pacientes. ¿Ok? Entonces, saberlo, estas muestras las vimos en el laboratorio de macroscopía. Y bueno, esta tablita, la última tablita, es para ver los tipos histológicos de carcinoma, que tenemos el carcinoma escamoso, el no queratinizante, el queratinizante, el sarcomatoide. Bueno, estos ya no son importantes, no son tan importantes. Importantes de acá, el carcinoma escamoso, el de células grandes no queratinizantes y de células grandes queratinizantes. ¿Cuál es el bien diferenciado? El queratinizante, el moderadamente diferenciado, el no queratinizante. Y con respecto al adenocarcinoma, tenemos que la mayoría van a ser adenocarcinomas mucinosos endocervicales. Luego tenemos el adenocarcinoma endometrioide, que la formación de glándulas se va a parecer a las glándulas del endometrio. Tenemos el adenocarcinoma de células claras, que tiene muy mal pronóstico. Recordemos que aquellos que son de células claras y serosos van a ser de muy mal pronóstico. Sí, pero eso ya no es importante como aprendérselo. O sea, es solamente saber que el de célula clara y el seroso son de muy mal pronóstico. Y pues aquí ya vemos las otras clasificaciones, que es el neuroendocrino, misceláneo, carcinoma adenoescamoso, que fue el que vimos más atrás. Y bueno, esto con respecto a la patología de cervix.